Y luego vimos también relación sujeto-objeto, ¿llegamos ahí? Sujeto, objeto. Sí, creo que no. Ok, voy a poner el documento a ver si... ¿Ya lo ven? ¿Ya lo pueden ver? Sí, 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 se ve. Ok, esta parte de objetividad ya la trabajamos. Creo que no. Puede que ahí no hayamos quedado. Bueno, ok, entonces le vamos a dar desde acá. Y por favor me van a ayudar a leer, porque traigo la garganta un poco lastimada. Entonces, ¿quién quiere leer los dos primeros párrafos, por favor? Si gusta, yo igual ando medio con la garganta lastimada, pero le damos. Va, órale, gracias. A ver, objetividad. En la metodología cuantitativa, la medida y la cuantificación de los datos constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el proceso de conocimiento. La búsqueda de la objetividad y la cuantificación se orienta a establecer promedios a partir del estudio de las características de un gran número de sujetos. De ahí se deducen leyes, expectativas de los acontecimientos en términos de señalar relaciones de causalidad entre los acontecimientos sociales. Las explicaciones proporcionadas se contrastan con la realidad factual, de manera que su concordancia con ella define la veracidad y objetividad del conocimiento obtenido. En contraposición, con esta tendencia se observa ahora mayor interés por los datos cualitativos, por la indagación más amplia de las actitudes, los valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, las preferencias de los sujetos. Los estudios de análisis de contenido, por ejemplo, se ocupa del sentido común, comúnmente atribuyendo los sujetos a los conceptos y a los actos de comunicación en las cuales participan, más allá de las evaluaciones de tipo cuantitativo. Los investigadores extienden su interés, Perdón. okay, y su acción al mundo de la subjetividad y de la afectividad de los sujetos, así como la forma en que los individuos escriben y experimentan los acontecimientos. Ahí se quitó. Sí, no sé por qué me está fallando horriblemente el internet, una disculpa. ¿Sí me escuchan? Sí, Ay, qué bueno, por lo menos eso no sé. Me estoy cambiando de red. sí, sí, lo escuchamos. Acá ibas, ¿verdad? Pero no me acuerdo en dónde iba. Si quieres, no sé, te late retomarle desde, ¿qué será ¿Los aquí? estudios? Sí, los estudios, análisis de contenido. Por ejemplo, se ocupa del sentido que comúnmente atribuye los sujetos a los conceptos y a los actos de comunicación en los cuales participan, más allá de las evaluaciones del tipo cuantitativo. Los investigadores extienden su interés y su acción al mundo de la subjetividad y de la afectividad de los sujetos, así como la forma en que los individuos escriben y experimentan los acontecimientos, las maneras que tienen de aprender la realidad. ¿Continúo? Sí, aunque, a ver, permítame. A ver, hasta aquí, ¿qué diferencias podemos observar entonces entre cuantitativa y la metodología cualitativa? Que esto ya lo habíamos estado viendo, ¿no? De hecho, creo que sí habíamos llegado hasta acá la vez pasada, pero bueno, para reforzar, ya que estamos acá, ¿alguna diferencia que noten entre las dos metodologías? ¿Cuál es la que más les llama la atención? Pues es que, como bien lo dicen, ¿no? Cuantitativa es pues de cantidades y la cualitativa califica como las cualidades, ¿no? Como que la gran diferencia a grandes rasgos, por así decirlo. ¿Mm? ¿Los demás sí? ¿También piensan eso?
Sí, yo preferiría la quali porque como que es una investigación un poquito más, pues como las cualidades, como lo menciona, y yo preferiría, yo sí como que me basaría un poquito como más en esa. Bueno, y sobre todo en este semestre que estamos viendo esa, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería así como una, qué tipo de relaciones busca entonces la quali? Lo vimos la semana pasada. Relaciones que no son causales, ¿cuáles son? ¿No? Relaciones de sentido, ¿no? Ya veíamos entonces que hermenéutica, fenomenología e interaccionismo simbólico lo que están buscando son las relaciones de sentido, ¿cierto? Así se le podría llamar a las cualidades, pues, ¿no? Sí, Específicas del sujeto, o más bien objeto sujeto que estoy entrevistando, ¿sale? Bueno, lo plantea la misma lectura en la parte de arriba, ¿no? ajá, exactamente. Además, como que la cuantitativa va como enfocado más a grandes sectores, Exactamente, ¿no? se trata de muestras grandes. Digo, puedes Ujú. aplicar cuanti en otros métodos, pero sí, finalmente sería hoy por hoy también utilizada con mayor frecuencia para grandes muestras, ¿no? Para lo macro. ¿Ok? Bueno, segurísimos no vimos todo esto para seguir leyendo. ¿Pero quieres saber? Faltan cuántos procesos metodológicos. Y terminamos. Bueno, vamos a terminar esta parte y quiero que me enseñen sus trabajos, porque hoy tenían que traer los avances de qué? Antecedentes, ¿no? ¿Sí los traen? Ahorita los reviso, creo que sí los tenemos. ¿Y los demás? Las demás. Eh, sí, creo que sí. Bueno, entonces, a ver, vamos a terminar rapidísimo esto. ¿Quién quiere leer? No, no se peleen. A ver, Jessica, Yo, María, sí, yo, profesora, ¿dónde se quedó mi compañero? Es que me está moviendo la hoja y no sé. según yo aquí, o sí leíste esta parte no, aquí, ¿no? En relacionado. Postito ahí. Ok, relacionado directamente con el concepto de objetividad, están los de neutralidad y participación de observador. Desde la tradición positivista se insiste en mantenerse en una posición exterior al campo estudiado con el fin de asegurar objetividad. Tal objetividad se entiende como la no intervención de cualquier elemento afectivo en la relación que se establece entre el observador y el observado. La nueva tendencia de la investigación cualitativa considera, por el contrario, que es necesario la orientación introspectiva, teniendo en cuenta la existencia del observador y sacando partido a la subjetividad inherente al acto de la observación, concediendo un lugar importante a la percepción de los acontecimientos. La neutralidad valorativa del investigador es fuertemente cuestionada, pues los hechos y fenómenos sociales no se presentan como simples realidades aisladas completamente de la percepción de quienes la presentan. En la investigación cualitativa, la cientificidad del método se logra mediante la transparencia del investigador, es decir, llevando sistemáticamente y de la manera más completa e imparcial sus notas de campo, mediante la triangulación teórica, o sea, usando modelos teóricos múltiples o a través de la triangulación de las fuentes que implica comprobar la concordancia de los datos recogidos de cada una de ellas. También a través de la reproducción independiente que consiste en que un investigador que no ha ido al campo de investigación analiza e interpreta los datos independientemente del investigador principal. Asimismo, la devolución de los datos a los sujetos implicados permite su corroboración. El hecho de llevar a cabo suficiente trabajo de campo y recoger datos de cantidad suficientes permite elaborar interpretaciones válidas y asegura la transferibilidad a contextos más amplios. Correcto, y es justo por esta cuestión que necesito que trabajen en equipos, porque esto de la triangulación no se puede hacer solos. ¿Sí me explicó? Por eso es que tienen que trabajar esta cuestión en equipos. Porque se tiene que intercambiar con los compañeros la información. Ahí sería donde se hace la triangulación. Exactamente. Acá no vamos a hablar que haya un investigador principal, como dice aquí,
pero digamos que uno va a ir para coordinar la entrevista, para hacer las preguntas, para levantar la mayor parte de información cercana, digamos, es decir, de manera cercana con quien estamos entrevistando. Los demás, algunos irán de observadores y algunos no irán, para que entonces los que no vayan puedan contrastar esta información de manera, como dice acá en el texto, de manera independiente. ¿Sí? Y esto hará que logremos menos, por llamarlo así, sesgo en cuanto a la información. Insisto, no es que no sea una interpretación subjetiva, porque estamos en análisis cualitativo y no podemos dejar por fuera esta cuestión de la subjetividad, pero vamos a tratar de que de todos modos el sesgo sea un poquito más controlado. ¿Se comprende? ¿Alguna duda hasta acá? No, No, profesor. ninguna. Bueno, de momento no. Bueno, ¿y quién nos ayuda con el último? A ver, Si quiere, yo continúo, profesora. bueno, ok, adelante. Procesos metodológicos. Los aspectos propios del diseño de la investigación también muestran sus particularidades en cada uno de los dos enfoques. Los objetivos de una investigación particular, por ejemplo, pueden orientarse a la descripción, la explicación o la comprensión. Este último propósito es propio de la investigación cualitativa. La pretensión explicativa es característica de los estudios cuantitativos, en donde se deriva la predicción, la manipulación técnica y el control sobre los acontecimientos o hechos, preferencialmente del mundo natural. La formulación del problema de investigación también evidencia diferencias de enfoques y metodológicas, en tanto la pregunta se oriente al establecimiento de relaciones causales y funcionales o relacionales de sentido, como corresponde en el último caso al interés cualitativo. Las variables o categorías de análisis también corresponden a uno u otro método de investigación. Las variables se conciben como aspectos de características susceptibles de medición y tratamiento estadístico, mientras las categorías permiten la descripción densa de los procesos y hechos sociales en la perspectiva cualitativa. La hipótesis, del mismo modo, adquiere una particular forma de enunciación dependiendo si se trata de una investigación cuantitativa o cualitativa. Hipótesis empíricas versus hipótesis de sentido, respectivamente. Hay que señalar que la investigación de corte positivista tiene mayor preocupación por los procedimientos analíticos, es decir, por la fragmentación y el estudio de las partes que constituyen el todo social. El predominio del método hipotético deductivo implica que los científicos sociales focalicen su atención en probar hipótesis a partir de un doble referente, el cuerpo conceptual de un lado y la realidad concreta que se estudia del otro lado. El método científico se aplica primordialmente para fundamentar, justificar y respaldar hipótesis específicas que se producen en un marco conceptual. La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social, compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad. Dada la naturaleza del método cualitativo, el diseño no configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de referencia que indica que se va a explorar objetivos, cómo debe procederse la estrategia y qué técnicas se van a utilizar, la recolección. Aunque se espera que el diseño se vaya ajustando durante el proceso, ninguna etapa debe iniciar sin tener claramente delimitado el qué, el cómo y una apreciación tentativa de los resultados eventuales, aunque se aplica un esquema abierto de indagación que se va refinando, puntualizando o ampliando según lo que el investigador vaya comprendiendo de la situación. El proceso debe iniciarse en un plan de trabajo referencial. Bonilla y Rodríguez, 1997,
125. Este debe formularse a partir de una caracterización preliminar y tentativa de las propiedades de la situación estudiada, con base en las cuales se debe perfilar el trabajo de campo de tipo exploratorio en su primera etapa y cuyos resultados serán el criterio básico para seleccionar la población que debe ser observada, así como para escoger las técnicas de recolección de información. Hay diversidad de diseños cualitativos, entre los cuales figuran el método etnográfico, los estudios de caso, la teoría fundada, las historias de vida, entre las cuales cabe describir brevemente a manera de ejemplo el primero de ellos. Ok, bueno, acá, a partir de acá ya vamos a entrar en las fases, que espero que ya todos la hayan leído, y ya nos vamos a ir con la especificación de lo que pasa en cada una de estas fases. Pero primero sí necesito que me empiecen a mostrar, a compartir sus avances, por favor, para ver cómo van sus trabajos, ¿sí? Quien quiera empezar, abren su documento, por favor. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué equipo quiere empezar? Digo, tienen que pasar todos, pero ¿cuál quiere empezar? Bueno, a ver, tu equipo, si quieres, Jessica. Ay. Sí, profesora, es que mi compañera que subió el Drive me dice que no va a poder entrar. Yo la clase pasada no pude entrar y le pasé los archivos a ella y estoy viendo si mi compañera Kenia tiene el archivo, el Drive, para que lo pueda abrir. Pero no me contesta. Ok. Bueno, entonces otro equipo, si quieres, en lo que empiezan ustedes, en lo que logran encontrar su documento. A ver, el equipo Sí, sí, profe. de Jesús Antonio. Ah, Paredes. ¿Sí estás por acá? No está tampoco. Bueno, Joel. ¿Quién está con Jesús? ¿Quién está con Jesús, chicos? ¿Nadie de los que está conectado hoy está con Jesús? ¿Por qué no hablan? ¿Qué se traen? ¿Andan con flojera? ¿Están cansados? No, pues es que yo no estoy con él. ¿Y los demás? Bueno, ¿tú con quién estás? Yo estoy con Jonathan, con José Miguel Ángel y con Jesse y Siddhartha. Bueno, ¿pueden ustedes mostrar su trabajo? Sí, profesor, de hecho sí tengo el trabajo, pero les seré honesto, no avanzamos en antecedentes. De hecho, aquí tengo abierto el trabajo, tenemos pues parte de hipótesis, si gusta se lo muestra y pues le muestra lo que tenemos. Pues no, porque va a ser lo mismo lo que ya hemos revisado. ¿Alguien sí trabajó antecedentes? ¿Por qué no trabajaron los antecedentes? Pues es lo que platicaba en este momento con ellos, se nos pasó porque pues la verdad sí fue una semana un poquito pesada para mi equipo en cuestión pues laboral y pues también con las tareas se nos juntaron un poquito, de hecho pues vamos un poquillo atravesados en algunas tareas, pero pues ahí vamos, no vamos dejándolas de lado, pero sí se nos pasó trabajar solamente en esto, en los antecedentes. Sí hemos estado sí hemos estado tratando de avanzar en el trabajo, pero si les somos honestos, se nos pasó los antecedentes. Ujú. Ok, ¿cómo podemos hacer? ¿Quieren que sea un poquito más estricta y que me ponga más, digamos, a calificarles los avances paso a paso? Porque pues
Digo, yo entiendo que tengan muchas materias, pero pues esta también tiene su importancia, ¿no? Entonces, pues sí, está. Hoy el trabajo en clase iba a ser eso, imagínense entonces qué vamos a hacer. A ver, ¿hay algún equipo que sí haya avanzado en antecedentes o a todos les valió gorro? Sí, sí, profesora, nosotros sí tenemos los antecedentes. Ahorita mi compañera Kenial va a poner el documento. Nosotros sí lo hicimos, profesora. Ok, ¿y qué faltan más? No, hoy entró muy poquita gente, pero hay otros equipos, ¿no? Creo que somos 3 equipos nada más. Mi compañera Jess Martínez tuvo un imprevisto. La asaltaron y le quitaron su teléfono y como está en el trabajo, profesora, pues me mandó un correo diciendo que no iba a poder entrar a clases hoy porque pues no tiene su teléfono. Ujú. Pobrecita, ok, pero está bien. Sí, sí, dice que solo asustada, pero está bien. Ok. Bueno, entonces las esperamos a ustedes y por lo menos checamos el de ustedes, ¿va? Sí, profesora, gracias. Ok. Bueno, ¿me los quieren ir presentando por qué los hicieron así? Porfa. Sí, bueno, quisimos abordar, creo que son cuatro temas importantes que quisimos hacer, como lo habíamos mencionado, que queríamos demostrar que si ellas tienen derecho, o sea, nuestro tema es consecuencias emocionales y psicológicas en violencia de parejas de 18 a 30, y quisimos también abordar el tema de la ley, por eso pusimos violencia conforme a la ley, pusimos también otro tema que es violencia, los efectos emocionales y anímicos, y pusimos efectos, los trastornos psicológicos, que serán las consecuencias que les causa. Estos serán las consecuencias psicológicas y lo demás será lo emocional. Y quisimos abordar esos 4 como los más importantes. Ok, ¿y esto cómo lo relacionaron? A ver, ¿podemos ver desde arriba, porfa, desde donde empiezan sus antecedentes? Vamos paso por paso, ¿no? A ver, esto de violencia conforme a la ley, ¿cómo se relaciona entonces bien a bien en específico con su tema? Sí, en que queremos también hacer conciencia a las personas, o sea, a ellas, de que decirles a las mujeres para que conozcan que esta violencia se puede ayudar y o sea, queremos dar a entender o como describir que hay apoyos de ley, o sea, conforme a la ley, que ayudan a la violencia que ella sufre. También queremos hacer como esta conciencia, pero esto lo quisimos abordar ahorita en este principio y abordarlo hasta el final como un apoyo para la investigación. Sí, Ok. aquí en lo de la violencia, profesora, les estamos haciendo saber que hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y viene en el artículo 6, el tipo de violencia psicológica y lo que se refiere, que, que es la violencia significa cualquier acto pusimos el significado de lo que es violencia, que se refiere a cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido, reiterado, celopatía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, para que ellas estén conscientes de lo que implica la violencia, porque igual y puede decir, bueno, es que me insulta, pero eso no es violencia, o bueno, es que me cela porque me quiere, sino que tipifiquen que eso también es una violencia. Estamos dándole a conocer los tipos de violencia y que hay un artículo que dice que la mujer tiene derecho a ser libre de violencia.
Ok. Ok, y esto, a ver, ¿por qué les pareció que era buena idea para antecedentes? Porque los sustrajimos de bases confiables como el INEGI y viene de, usted nos comentó que, los antecedentes tendrían que estar sustentados en investigaciones anteriores. Y entonces nosotros buscamos y obtuvimos esta información y se nos hizo como que es una información que ya está como dada a conocer y viene de institutos gubernamentales muy formales en donde explican y dan em, idea de lo que es, lo que significa y traen también gráficas de lo que ellos han encontrado en las investigaciones que el INEGI y otros han hecho. Ok, a ver, y entonces, ¿pusieron de qué investigaciones lo sacaron? Sí, profesora, hasta abajo vienen las referencias, hasta abajo vienen las referencias. Ok, bueno, regresemos, no, espérense, bueno, gracias, ok, muy bien. Vamos a regresar y entonces vamos a leer parte por parte, primero que nada, como además son el único equipo que sí hizo lo que había que hacer, pues tenemos muy buen tiempo. Van a tratar de, bueno, más bien, a ver, léanmelo, porfa. Esta parte de violencia conforme a la ley. Ahí de entrada, perdón que me... Ay, perdón. Que me meta luego, pero... Caray, perdónenme. No está fundamentado por ahí. A ver, nosotros conforme los antecedentes que hemos estado revisando, llegamos a la conclusión de que es importante la revisión de otras investigaciones en las cuales ya se haya estudiado la violencia. Una de las partes que nos interesa fundamentar en estos antecedentes es que ya existen estudios sobre violencia conforme a la ley. ¿Sí me explicó? Porque si no, de la nada, pues uno no entiende así de por qué pusieron esto y no un artículo. Ok, sí, tendríamos que agregar esa parte, profesora, sí. Sí, y eso pues para todos los equipos, ¿no? Bueno, ¿pueden leerme esta parte ahora sí, por favor? Sí, violencia conforme a la ley. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, el tipo de violencia psicológica se refiere a cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que pueda constituir negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipía, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginaciones, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción de la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Ok, celotipia, ¿no? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Sí, violencia. De esta manera, el glosario de términos de INEGI 2021 define la violencia emocional como las formas de agresión que, aunque no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, afectan su estado emocional o psicológico. En este sentido, la violencia psicológica en contra de las mujeres involucra tanto efectos a corto plazo como a largo plazo. Puede presentarse como episodios de tristeza o miedo y o derivar en enfermedades psicológicas graves tales como la depresión o la ansiedad, mismas que implican un deterioro importante y en ocasiones las incapacidades para resolver dificultades en su vida cotidiana, siendo un factor determinante a la hora de toma de decisiones, así como el tratamiento de dichas afecciones. De acuerdo con lo anterior, la violencia psicológica en contra de las mujeres y las consecuencias emocionales que conlleva es un problema que les daña directamente, así como a sus hijos. Puede presentar efectos psicológicos frecuentes y repetitivos, los cuales conllevan problemas graves de salud pública, además de que implican otros tipos de violencia en su contra. Uh-huh. Ok. O sea, lo veo bien, pero sí de plano, digamos, está bien, nada más que lo pusieron muy,
¿cómo decirlo? Como que nada más parecería como que no tiene mucha congruencia, ¿no? El documento. Entonces sí va a ser necesario que lo vayan ligando. A ver, nos importaron estas investigaciones porque se llegaron a estos datos. Los estadísticos, pues la verdad yo hasta ni los pondría porque pues no estamos en una de corte cuantitativo, sino una de corte cualitativo, ¿cierto? Pero bueno, a ver, seguimos, porfa. Efectos emocionales o anímicos. Asimismo, de acuerdo con el glossario de INEGI 2021, los efectos emocionales o anímicos a raíz de los incidentes de violencia se refiere a síntomas o alteraciones de tipo emocional que la mujer entrevistada ha tenido, derivadas de los problemas o conflictos con la pareja o esposo. Las situaciones consideradas son pérdida o aumento de apetito, problemas nerviosos, angustia o miedo, tristeza, aflicción o depresión, insomnio o otros problemas de la misma naturaleza. Por ello, la relevancia en el cuidado psicológico, así como como debido acompañamiento a las instancias correspondientes, mismos que deben ser prioritarios, considerando que cada caso presenta sus propias particularidades y que dichos efectos psicológicos de la violencia en contra de las mujeres, si no se atienden, puede derivar en problemas psicológicos graves, incluido el suicidio. Ok, y esta parte, por ejemplo, que acabas de leer, ¿la copiaron y la pegaron tal cual? Tal cual no, como que fuimos desglosando así la información y porque sí, de esto había un poquito más de texto, solamente como que hicimos una síntesis de eso y nada más como que nos faltó abordar como que un poquito más como nos menciona, yo creo que sí está como medio vago el texto y sí es lo que estábamos revisando, pero por eso igual queríamos entregarlo para poder tener retroalimentación. Ujú. Bueno, entonces tienen que hacer esta parte, pues, de darle fundamento, por qué importa para su investigación, cómo es que se liga, ¿no? Muy bien, ok, seguimos. Les falta un párrafo, ¿no? O un episodio, según yo. Ahí está, ¿no? Sí, principales efectos psicológicos. En nuestro país, según datos del INEGI, en panorama nacional, la situación de violencia contra las mujeres del total con al menos una situación de violencia a lo largo de la relación, 8.792.516 mujeres reprobaron al menos un problema emocional derivado de la violencia en pareja, fue el 46%. Entre las consecuencias emocionales que reportan las mujeres sobresalen la tristeza, aflicción o depresión, seguida de la angustia o miedo y los problemas nerviosos. Ok, entiendo por qué lo pusieron, pero a ver, por ejemplo, ¿ustedes también van a llegar a este tipo de cifras? No, será que nada más como también nos lo agarramos nosotros como para ponerlo, como diciendo, estas son, porque puede haber muchas más, todavía puede haber muchas más que aún las afecten y aquí no estén proyectadas. Quisimos como poner la gráfica para saber en estos años, en este tiempo, cuál es la que tiene mayor y tal vez proyectar un poquito más a esa o tal vez tenerlas todas completas. O sea, quisimos como poner esto para poder tener un poquito más amplio lo que es, porque esto es lo que nos da nuestro tema, que son las consecuencias psicológicas que queremos abordar. Por eso es que quisimos poner esto aquí. Sí, dar a informar también cuáles son los efectos y el porcentaje, que no es un porcentaje bajo, pues para crear un poco de conciencia a la mujer y que se dé cuenta de que pues la violencia sí tiene un alto porcentaje de repercusión psicológico. Ujú. Ok, vaya, entiendo, insisto, por qué, por qué la pertinencia de por qué lo pusieron, pues, pero sí creo que podrían abordar aquí en antecedentes como otras de corte mucho más cualitativo, ¿no? Desde dónde se ha estudiado la violencia, perdónenme, desde qué teorías se ha estudiado para en otras investigaciones, cómo lo han resuelto, ¿sí? Inclusive esta, si la quieren dejar, pues, adelante. Digo, insisto, nosotros para nada vamos a llegar a la creación de estadísticas, pero entiendo esta parte de querer crear conciencia
pero no, yo no lo podría tomar como un antecedente de lo que ustedes han estudiado, porque ni siquiera lo van a estudiar así, ustedes tampoco. ¿Sí me explicó? Sí, profesora. Sería entonces, si estoy entendiendo bien, dar dar nuestros antecedentes desde las teorías de la violencia, como para que sea más cualitativa, como poner las teorías que hablan y de cómo comienza la violencia desde pequeños. Ándale, esa podría ¿Sí? ser. ¿Podría ser algo así? Pues estaría interesante porque ya se va más como hacia saber la configuración de las personalidades en torno a la violencia, ¿no? De forma tal que, por ejemplo, quien ha sufrido toda la vida de abandonos, pues se convierte ¿qué? En abandonador. Lo mismo aplica para todo, rechazo, angustia y violencia. Ok, entonces podríamos tomar las teorías que podrían hablar de esa parte y ponerlas aquí como antecedentes y explicar en breve Más, como más 2 o 3 teorías que escojamos, que elijamos, que concuerdan, que nos llamen la atención con el tema y ponerlas, y eso podría quedar como antecedente, como más cualitativo, más cualitativo que cuantitativo, como lo estamos haciendo. sí, o sea, el procedimiento sí, pero no aquí en antecedentes. Eso te va a servir muchísimo lo que acabas de describir para tu marco teórico conceptual. En antecedentes lo que necesitamos son entrevistas, digamos, artículos científicos de otras investigaciones que ya se hayan hecho y qué métodos utilizaron esas otras investigaciones. Porque si pones lo que me acabas de decir, pues ya es como que te vas a quitar lo que bien puedes poner en tu marco teórico, porque en tu marco teórico entonces van todas estas teorías que te van a ayudar a definir tu problemática, a investigar y analizar tu problemática, ¿no? Ok, profe. Entonces sería buscar artículos científicos y qué métodos han utilizado en investigaciones de violencia contra la mujer. Exactamente, y más o menos qué resultados han llegado, ¿no? Ok, ya entendí, profe. Ya. Eso es que tienen que hacer una exhaustiva revisión de varios artículos hasta que algunos digan, mira, es que estos llegaron a resultados que pueden parecernos interesantes, ¿no? Que se parecen a los que queremos llegar nosotros, al menos. Entonces, en ese sentido, pues no creo que ustedes vayan a llegar a alguna conformación estadística de una ciudad de 22 millones de personas, o 23 creo ya. Entonces, en ese sentido, yes, lo veo bien, porque ya hicieron el trabajo, ya tienen aquí, de donde agarraron estos datos, pues evidentemente son de investigaciones, entonces de esas investigaciones que ya tienen vistas, ¿cuál fue el método? Y si descubren que el método fue plenamente cuantitativo, entonces, ¿les sirve o no les sirve? No, porque nosotros vamos a cualitativa, a ver las cualidades. Sí, ¿verdad? Entonces, está padre tener ahí algún dato estadístico como referencia. Bueno, pues a lo mejor, ¿no? Podría bien no estar y no habría daño, pero si es como para crear conciencia, se deja. Pero yo creo que esta parte justo de los efectos psicológicos, pues creo que puede tener otro tipo de antecedentes mucho más interesantes que una mera estadística, ¿sale? Entonces Sí, profesora, lo corregimos. los ponen acá, por favor. Pero bueno, qué bueno que sí ya hicieron adelantos porque así ya como decías, la retroalimentación ya es más concreta, ¿no? Ok, ¿avanzaron en otra parte o hasta acá se quedaron? No, creo que hay un poquito más, Kenia, porfa, ¿puedes ver? Sí, siguen siendo como lo mismo. Igual quisimos abordar el perfil de los agresores, pero igual es como estadísticas y todo eso. Ya otra conforme podemos agarrar este mismo de los agresores, pero ya como nos menciona de una investigación más científica, porque sí es igual, o sea, lo agarramos y como aquí luego se ven los resultados que se hicieron en una estadística en el 2020 de la tipo de víctimas que ellos amedrentaron, y prácticamente sería eso. Y también estábamos planeando un poco lo del marco teórico, agarrarles las disciplinas, de aquí nos íbamos a enfocar, y creo que ese será nuestro avance hasta ahorita, profesora. Ok. Bueno, entonces misma recomendación. Insisto, no está mal, no es que esté mal. Simplemente quizá para esta
investigación esté de más. ¿Me explicó? Creo que sí se entiende que vaya, el trabajo está bien, que lo hicieron bien, pues, ¿no? Pero sí, al ser una cuestión de búsqueda de relaciones de sentido, no podemos entonces destantear a los lectores y poner luego estadísticas, porque entonces, ¿qué se va a esperar? Que ustedes generen estadísticas y ahí nos iríamos a una investigación de corte cuantitativo, ¿no? Pero bueno, bien hecho, está bien que ya hayan adelantado y nada más es cuestión de buscarse ahora otro tipo de antecedentes. ¿Va? Sí, profesora. Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Eh, entonces, Habíamos puesto también planteamiento del problema. ujú, ¿Eso está bien o eso todavía no iba? Es que yo ya hace 8 días no pude entrar, entonces ahí como que ando un poco perdida, pero también pusimos el planteamiento del problema. ok. A ver, enséñamelo o léemelo si quieres, Jessica. Sí, dice, la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas le han causado múltiples problemas. Esto debido a que no saben cómo actuar ante esta situación y solo siguen sufriendo la falta de conciencia y la poca ayuda que presentan son factores que han hecho que las mujeres sigan sufriendo de esta violencia generando graves problemas psicológicos y emocionales que no las dejan vivir día a día. El miedo a ser reprimidos no les permite solicitar una ayuda y su única alternativa es seguir en la relación al no saber cómo terminar con ella. Al estar con una pareja violenta son víctimas de abuso psicológico, emocional y físico que dan consecuencia a múltiples problemas que no las dejan vivir en un ambiente de paz. Ujú. Ok, está interesante, aunque también ya suena a conclusiones, ¿no? Es como si ya hubieran trabajado todo y ya supieran exactamente lo que pasa en sus entrevistadas, pero yo sí lo dejaría ahorita ¿Ok? tentativamente, déjalo por ahí para que lo Ok, tenga como eje, pero sí. realmente creo que eso lo vamos a trabajar más bien directamente cuando En llegue conclusión. a las funciones, exactamente. Ok, gracias, profesor. Bueno, no, gracias a ustedes, qué bueno que sí trabajaron. Los demás, pues punto menos, ¿no? Por no haber traído la única tarea que les dejo en la semana, entonces pues sí está como chafón, la verdad, queridos compañeros, ¿no? Pues como se confiaron, pues puntito menos, ¿vale? Bueno, no hay otro equipo que vaya a presentar, ¿cierto? Entonces, vamos a avanzarle a la lectura. ¿Les parece bien? Sí, está Bueno, bien. entonces acá vamos a empezar a entender lo que ya hicimos, porque varias de estas partes de las fases ya las hicimos. Aquí están las de las fases que vamos a revisar. Y bueno, evidentemente ya hicimos formulación y delimitación del problema. La revisión de la literatura, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, así se le llama también a los antecedentes. Lo que van a hacer a partir de la siguiente semana, que es la construcción del marco teórico y la formulación de sus hipótesis, que también ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, vamos a ir parte por parte. Y esto quiero, Kenia está por acá. Ah, pero Kenia luego tiene problemas para abrir su micro, ¿verdad? Sí, Entonces, profesora, por eso no participó con nosotros, porque no puede abrir su micro. ok, bueno, entonces, ¿quién será? Bueno, ¿quién quiere leer? ¿Algún voluntario o voluntaria? Si quiere yo, profesora. Bueno, sí, adelante, por favor, Fase 1, ¿verdad? por favor. Ok. Fase conceptual. Existe un primer momento donde el investigador debe ordenar y sistematizar sus inquietudes, sus preguntas y elaborar organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de partida, estableciendo qué es lo que desea saber respecto de qué hechos, así como obtener conocimientos sólidos acerca de su tema de interés y hacer explícita la teoría en que buscará su estudio. Estos primeros pasos son de carácter conceptual o intelectual e implican pensar, leer, reformular sus inquietudes, proponer teorías y revisar conceptos. Los pasos que incluye esta fase son: paso 1, formulación y delimitación del problema. El punto de partida de toda investigación consiste en determinar qué es lo que se pretende investigar. Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuestas a un problema o del deseo de hacer avanzar el conocimiento sobre algún tema.
Por lo general, se empieza con la elección de temas de interés amplio hasta determinar preguntas sobre tópicos específicos susceptibles de investigarse. Al principio, se suele tener una noción general y vaga de la situación problemática, la que poco a poco se va concretando hasta lograr la identificación del problema a estudiar. El problema investigativo es algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado. El investigador lo construye a partir de su conocimiento de la situación problemática que lo inquieta. A partir de un área temática del investigador, selecciona un campo de trabajo, un área, un área teórica y empírica donde situarse. A partir de ahí realiza un análisis conducente a delimitar progresivamente el área problema hasta seleccionar un aspecto particular de ella. Esto es el problema de investigar. Como parte de esta etapa, se puede considerar la formulación de los objetivos del trabajo a desarrollar, aclarando los fines o resultados que, y le puede subir tantito. ¿En dónde me quedé? De manera que por sus proporciones pueda ser investigado. Los objetivos precisan qué es lo que constituye el objeto directo de indagación. Paso 2. Revisión de la literatura. Una vez que el investigador decide A ver, lo que perdón, estudia. Pausa nada más. Si quieres ya esto que lo Ok. lea alguien más, pero ¿alguna Ok. duda con esta fase? Porque creo yo que al menos ya está mucho más clara, pero si hay alguna duda, adelante, se trabaja de una vez. Sobre todo esta parte, ¿no? El problema investigativo es algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado. Por eso insisto, si en el planteamiento del problema ponemos como si ya lo hubiéramos verificado, entonces estamos, o sea, como que cortando nuestra investigación. Sí, acuérdense que todo tiene que tener congruencia, ¿no? Y cierta, cierto orden, aunque no sea lineal, pero para que podamos ir avanzando paso a paso en estos campos. ¿Pero queda alguna duda? No, sí está claro. Todo claro. No, profesora, sí queda claro. Bueno, ok. Vamos a leer únicamente esta parte de, bueno, ¿saben qué? Bueno, sí, vamos a leerla y les quiero transmitir un videito que creo que también les va a ayudar a entender por qué estamos haciendo toda esta revisión de la literatura o antecedentes. A ver, ¿quién quiere leer? Si quiere, yo lo leo, profesora. Bueno, ok. Ok, paso 2. Revisión de la literatura. Una vez que el investigador decide lo que estudiará, se hace imprescindible la búsqueda de los conocimientos que sirvan para la fundamentación de aquello que pretende estudiar. Esto implica una revisión bibliográfica específica sobre el tema particular de estudio, con el fin de que el investigador pueda formular planteamientos sobre los aspectos del problema a resolver y fundamentos teóricamente. La familiaridad con con la bibliografía en cualquier problema ayuda a identificar lo que ya es conocido, lo que otros han intentado encontrar, los métodos que han utilizado y las dificultades afrontadas. El conocimiento de estudio previos permite deducir temas para investigación e identificar. ¿Puede bajarle un poquito, maestra? E identificar aspectos de un problema que necesita ser estudiado más a fondo. Así, en ciertos casos la revisión de literatura precede a la formulación del problema. La investigación no surge en el vacío. Por norma general constituye una extensión de conocimientos y teorías previos. Por lo tanto, es crucial que el investigador se familiarice con lo que se sabe acerca del tema y emplee los trabajos existentes. Una buena revisión de la literatura constituye fundamento esencial para la obtención de nuevos conocimientos. Ok. Bueno, entonces no sé si esto genera alguna duda o si más o menos se va entendiendo cómo es que podemos ligar nuestra propia investigación con otras líneas que ya existan previamente. ¿Sí? No sé si esto les quede ahora un poquito más claro.
O, a ver, si hay dudas, de una vez. ¿Todos los Sí, equipos ya entendieron cómo lo tienen que hacer? Sí, ya quedó más claro. Bueno, ok. Entonces, a ver. Vamos a observar lo que dice por acá de la teoría fundamentada. Este doctor, pues, ¿no? Y quiero que pongan especial atención porque esto es lo que ustedes están haciendo y lo que van a hacer a la hora que construyan sus categorías de análisis, ¿sale? Por ejemplo, en cuantitativa las categorías de análisis, ¿cómo se llaman? Variables, ¿sí? En cualitativa, entonces, no estamos hablando de variables, sino de categorías de análisis. Todo esto, este video les va a mostrar más o menos, porque no lo abarca todo, pero sí, más o menos, cómo es que ustedes van a partir de sus antecedentes y de su marco teórico, en contrastación con las entrevistas que hagan, cómo van ustedes entonces a crear sus propias categorías de análisis, ¿sale? Bueno, me dicen si se escucha bien, por favor. Fundamentada. Para más información. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha bien. Sí, profesora. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de metodología de la investigación. Yo soy Alejandro Duarte y en esta ocasión te voy a hablar del método de teoría fundamentada. Para más información y contacto me puedes encontrar en professionalresearch.org. Yo soy Professional Trainer de Max Qda, de Atlas T y de Kirkos, softwares con los que puedes hacer teoría fundamentada. ¿Qué es la teoría fundamentada? Su principio central es que las teorías de un investigador sobre un tema se basen en sus datos. Es decir, la teoría fundamentada se basa en la recolección y análisis de datos cualitativos con una estrategia analítica muy particular. Por ejemplo, tiene que ser inductiva. En otros videos de mi canal podrás ver, por ejemplo, cómo codificar deductiva e inductivamente, por ejemplo. En teoría fundamentada se codifica de manera inductiva. La teoría fundamentada, por lo tanto, va a comenzar basándose en la recopilación de datos en lugar de una pregunta o objetivo o intentar probar una hipótesis. Lo primero es obtener datos. Como ustedes ya saben, la teoría fundamentada es un método, o si no se los aclaro. En la investigación hay tres enfoques principales. El enfoque cualitativo, que tiene como principal, digamos, sus principales métodos expositivos o que defienden al enfoque cualitativo, el caso de estudio, perdón, la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada. Aunque, por ejemplo, el caso de estudio también puede tener algunas situaciones, en este caso, cuantitativas. Pero bueno, luego hablaré de todos estos métodos. También tenemos el enfoque cuantitativo, que sus métodos son experimentales, correlacionales y descriptivos. Y métodos mixtos, secuenciales, concurrentes y transformativos. Lo que te quiero decir es que cada enfoque metodológico, ya sea cuantitativo, cualitativo o, en este caso, mixto, todos tienen sus propios métodos. Entonces, no se trata de decir es metodología cualitativa. No, es un enfoque cualitativo cuyos métodos tienen esta situación, ¿ok? Entonces, ¿qué es el método de la teoría fundamentada? Es un método sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque se trabaja en base a ciclos que van generando complejidad creciente. Por lo tanto, es flexible para colectar y analizar datos cualitativos. Otros métodos, por ejemplo, se empieza a analizar hasta que se recolectan todos los datos cualitativos. Por ejemplo, aquí la flexibilidad es que tú puedes analizar desde que haces la primera entrevista, desde que tienes tus primeros datos, independientemente hayas recolectado el total de estos datos. Esta recolección y análisis tiene el fin de construir una teoría fundamentada. Vuelvo a ser enfático. El fundamento de esta teoría está en los mismos datos, como aquí lo dice. La finalidad metódica. ¿Cuál es el fin de este método? El fin de este método es generar la teoría fundamentada. Y la teoría fundamentada no se va a basar en otras teorías. No es para hacer algo ya existente, algo que ya está
hecho que ya se haya realizado. La teoría va a emerger, es una emergencia nueva, innovadora de los datos. Entonces, cualquier método hace afirmaciones epistemológicas. Por lo tanto, un método debe indicar por qué su aplicación culminará en desarrollo del conocimiento. Y esto es lo que hace la finalidad metódica, en este caso de la teoría fundamentada. Vamos a ver algo del contexto histórico de cómo se desarrolló la teoría fundamentada. Por Gleiser y Strauss, que eran sociólogos, son fundadores en 1960 de lo que viene siendo, o conocidos como siempre decimos, los padres de la teoría fundamentada, en su libro El descubrimiento de la teoría fundamentada. ¿Ok? Su contexto original está relacionado en este caso con la sociología de los Estados Unidos. Y este método comenzó su desarrollo en los estudios de enfermedades en hospitales. Los fundamentos epistemológicos son: Gleiser estaba formado, por ejemplo, Gleiser era alguien muy riguroso cuantitativamente. Strauss, él estaba más en la interacción simbólica, es decir, buscaba la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. Por lo tanto, la rigurosidad del enfoque cuantitativo con la interacción simbólica de Strauss fueron desarrollando lo que vendría actualmente a ser el método tal vez más riguroso cualitativo, el que más se defiende tal vez ante los cuantitativos. Su intención era tener una base muy clara para hacer investigación cualitativa de una manera sistemática. Quería que los resultados tuvieran igual de importancia que lo cuantitativo. Estamos hablando que en ese tiempo, en los 60s, la lucha por la hegemonía, por ejemplo, era 100% cuantitativo. Ahorita lo cualitativo es lo emergente, tal vez hasta lo que más se interesa hacer. Por lo tanto, ¿qué hizo Gleiser a través de sus procesos rigurosos? Un proceso riguroso de codificación con énfasis en descubrimientos emergentes. Él buscaba las estructuras de los discursos a través de un proceso riguroso, es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Strauss estableció como fundamento el proceso, cómo se construye la acción, significado subjetivo y social del lenguaje. Ellos aportaron, sin duda, un gran camino a la investigación cualitativa. Seguimos con los fundamentos epistemológicos. Las clasificaciones no están en el objeto. Un objeto se clasifica desde alguna perspectiva. Por lo tanto, siempre va a haber una perspectiva para ver los datos. Y en este caso se defiende que las categorías son emergentes posteriores a un análisis comparativo. Aunque son ciclos, la investigación cualitativa, perdón por estos dibujos, pero lo hago con el ratón, son ciclos. Estos ciclos siempre hay un análisis comparativo. Ya veremos los ciclos a profundidad. Si me alcanzan este video, si no lo voy a partir en 2 videos. En este quiero dejar bien claro qué es la teoría fundamental. Seguimos con fundamentos epistemológicos. Ahí se me fue una diapositiva. ¿Por qué las comparaciones? Comparar de manera constante en los ciclos de la investigación de la teoría fundamentada nos va a ayudar, a extraer, a hacer emerger esas propiedades de las categorías de los datos. Por ejemplo, si no sabes qué es una categoría es, por así decirlo, vamos a dibujarlo. Este es un código o concepto. Una categoría es una agrupación de conceptos o de códigos para la investigación cualitativa. Y esas agrupaciones tienen propiedades, por ejemplo, pueden ser positivas, negativas o entre otras cuestiones. Por lo tanto, hacen que el análisis sea objetivo. Es codificar, es categorizar y es descubrir las propiedades, en este caso, de las categorías de los datos que podemos describirlas en los memos. Por lo tanto, se utiliza la abstracción elimina la necesidad de situar los datos en su contexto. Una teoría fundamentada explica el proceso estudiado en nuevos términos teóricos. No es volver, por ejemplo, si tú haces una entrevista, cuando estás ejecutando el borrador de la teoría, no es volver a hacer lo mismo, es
que tu proceso te genere nuevos términos teóricos, es decir, tú vas a formular en este caso nuevos conceptos. Ajá. Y esas son es explicar las propiedades de las categorías teóricas. Componentes de la teoría fundamentada. La implicación simultánea de recopilación y análisis de datos. Por ejemplo, la teoría fundamentada, estamos hablando, puede tener un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Y en cada ciclo, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 1, 2, espero que sean buenos mis dibujos, 1, 2, 3. Estos ciclos se recopilan y se analiza los datos, con lo que viene siendo el muestreo teórico. ¿Qué es el muestreo teórico? Es buscar a los sujetos que me aporten teoría a mi proceso. Es decir, deben tener criterios, por ejemplo, saber, en este caso, sobre educación holística, no saber sobre educación de otra situación, o saber de neurociencias. Tengo que ir a estudiar, entrevistar a un neurólogo, un neurodidáctico, o cuestiones así. Es decir, buscamos características teóricas en los sujetos, no más allá de características demográficas. Por ejemplo, no nos interesa mucho, por así decirlo, si es de Francia, si es de España. Me interesa que tenga conocimientos teóricos sobre el tema. ¿Ok? La construcción de códigos y categorías analíticas a partir de datos, no de un sistema preconcebido hipotético deductivo. Lo que les había dicho. No puedes partir de la deducción, se parte de la inducción. Deducir es que tú tienes lo que se le llama en investigación un sistema de códigos, un sistema predefinido. Es decir, ya tienes diferentes códigos que vas a utilizar en tu investigación. En este caso, no se parte de ahí. Aunque tú puedes tener ciertos conceptos ya teóricos, no vas a utilizar ese sistema, sino que deben de emerger de manera natural. Hay que hacer comparación constante durante cada etapa de análisis, durante cada ciclo. Es decir, si te has dado cuenta, la teoría fundamentada es importante, los ciclos. Se avanza en el desarrollo de la teoría durante cada paso de recopilación de datos y análisis. Cada paso te va a dar una nueva recopilación y un nuevo análisis. Y en esta complejidad creciente vas a ir puliendo lo que vienen siendo todos tus datos o tu información. Componentes de la teoría fundamentada. Hay que escribir memos para elaborar categorías. Aquí los memos o memorándums les vamos a llamar de diferentes nombres. Estos memos van a ser sumamente importantes. Tal vez en otros métodos cualitativos los memos tienen relevancia, pero aquí la relevancia es realmente sobresaliente. Estos memos nos van a ayudar a, como ya te había dicho, especificar propiedades, definir relaciones entre categorías y que también, si existen brechas, cuáles son las diferencias entre una categoría y otra. Aquí lo que te había dicho ya también, muestreo dirigido hacia la construcción de la teoría, no para una población representativa. Aquí no es de, vamos a obtener 5 sujetos, 2 mujeres y 3 hombres, o 6 sujetos, 3 hombres y 3 mujeres, y que todos tengan un rango de 30 a 35. No, eso no va. El muestreo es dirigido a quien aporta realmente información relevante. Realizar la revisión de la literatura después de desarrollar un análisis independiente. Primero, para no contaminarte o no generar ideas preconcebidas, es ejecutar el ciclo. Y en esta parte comparativa es donde entra la literatura. Cada que termina un ciclo puedes meter teoría o agarrar teoría de otros sujetos para comparar con la teoría que tú estás construyendo. Análisis de la teoría fundamentada. El análisis va a versar de la siguiente manera. ¿Qué vas a hacer? Vas a encontrar temas recurrentes, es decir, ¿qué se repite en los textos? Ay, perdón, se me fue. Una disculpa. ¿Qué es repetitivo en los textos? Revisando a fondo los datos, leyendo bien los datos. Una teoría fundamentada, te lo digo desde ahorita, no se hace en un semestre, tal vez ni siquiera se hace en un año. Yo calculo que hacer una buena teoría fundamentada, realmente bien hecha, te puede llevar entre 2 a 3 años, analizando bien y trabajando bien. Codificando los temas emergentes con sus palabras clave o frases.
Es decir, el proceso de codificación, ya lo he mostrado en otros videos en este canal, lo puedes ver y entender qué es este proceso de codificación, y en especial la codificación inductiva. Si buscas en mi canal la codificación inductiva, este es el análisis de la teoría fundamentada. Agrupar los códigos de manera jerárquica. ¿Cuál código es más importante? ¿Cuál es más relevante y cuál menos? Categorización a través de relaciones. ¿Cómo están relacionados los códigos? Aquí está un código, aquí está otro código. ¿Cómo están relacionados? Y si estos están relacionados y estos no, estos forman una categoría. Y este código que quedaría solo, queda excluido. Las categorías creadas por el proceso, además de los vínculos entre ellas, son la base para el desarrollo de una nueva teoría. La codificación, la categorización y las relaciones que estas generan, que son emergentes, es decir, no vienen de tus ideas, te van a ayudar a fundamentar la nueva teoría. Entonces, déjame ver cuánto tiempo llevo. Listo, llevo alrededor de 15 minutos. Entonces, te dejo esta tabla comparativa para que veamos unas situaciones. Por ejemplo, ¿qué estudia tradicionalmente la teoría fundamentada? Estudia múltiples individuos que han respondido a una acción o han participado en un proceso de un fenómeno central. Por ejemplo, neurodidáctica, solo aquellas personas que conocen sobre el fenómeno central. ¿Cuáles son los problemas típicos para acceder a la información? Localizar una muestra homogénea. ¿Dónde encuentras, en este caso, sujetos que sepan de esto y a la vez a lo mejor intentar que sean dos mujeres y dos hombres que sepan del mismo tema? Por eso no es tan relevante eso. ¿Cómo seleccionar un lugar o individuos para estudiar estrategias de muestreo intencionales? Localizar una muestra homogénea basada en la teoría o un muestreo teórico en un proceso científico. Ya te lo expliqué. La muestra se busca que es homogénea en la teoría fundamentada, que sepan del tema, que hayan vivido o hayan estado en el fenómeno central de lo que tú quieres desarrollar, más que nada. ¿Qué tipo de información típicamente recolecta? La teoría fundamentada, ante todo, son de 20 a 30 entrevistas a 30 personas, para lograr detalles de la teoría. Por ejemplo, 20 a 30 personas. Pero ojo, a una persona la puedes entrevistar 2, 3, 4 veces hasta que lo hayas técnicamente exprimido. Así, por ejemplo, hasta que hayas obtenido todo su conocimiento, cambias de sujeto. Entonces, por ejemplo, puedes llegar hasta hacer 20 ciclos para una teoría fundamentada. Es decir, cada que terminas una entrevista o un proceso de entrevistas, haces el análisis, haces la comparación y vas ahora a buscar más personas. Pero esto te lo explicaré más adelante. ¿Cómo registrar la información? Un protocolo de entrevistas o memos. ¿Qué es un protocolo? No anotar digamos, sin ninguna regla, sin ningún control. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, puede existir un problema en las entrevistas. Logística, apertura del entrevistado. Imagínate, conseguir de 20 a 30 personas para lograr entrevistas y que todavía se las quieres hacer 2 o 3 veces porque estás buscando, en este caso, obtener la mejor información. ¿Cómo se almacena la información? Y actualmente ya lo hacemos en transcripciones y archivos de computadora. Antes lo hacíamos, por así decirlo, a través de carpetas en hojas de papel y estas situaciones en grabadoras. Aquí, continuando el siguiente video, voy a hablar de la codificación y qué debemos hacer. Cómo se hace un poco más paso a paso y de manera más clara. Te voy a explicar lo que viene siendo el proceso de ciclos. Entonces, de mi parte sería todo hasta este video y nos vemos en una segunda parte. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Si ocupas más información o ocupas una consulta, puedes checar aquí abajo está la URL para Professional Research. Un saludo y hasta la próxima. Ok, bueno, ¿qué les parece esto último que dice, ¿no? Con respecto a que para hacer una buena teoría fundamentada, pues nos tardaríamos cerca de 2 años, ¿no? En eso coincido totalmente con él. Por eso es que ustedes de alguna forma están haciendo un proyecto, ¿sí? Un proyecto, digamos, para que aprendan cómo realizar esta metodología, pero ninguno de sus conocimientos todavía va a generar plenamente una teoría ya fundamentada, ¿sí? Pero bueno, ¿alguna duda? ¿Sí están todavía por acá?
Sí, No, yo tengo una duda, profesora. pero no sé si me permite unos segundos. Claro. Se la planteo. Mientras voy a ver segunda parte donde la dejó para ver si de una vez la vemos, ¿no? Mm. Este es el que decía que tienen que ver, está bueno. Bueno, no sé si le puedo plantear mi duda. Claro, adelante, sí, por favor. Dentro del video hay una parte que nos decía que había una como clasificación, y él nos decía que dentro de esa clasificación tenemos como que encontrar cierta, como relación entre ellos. A esa parte que él dice, a eso se refiere a la triangulación, porque también nos dice que hay unos que se van a excluir. Exactamente. ¿Y cómo harías esa triangulación entonces? Bueno, pues como él lo planteó, dentro de la triangulación, al momento de excluir, por así decirlo, un tema o algún punto, ver cuál es aquel que no encaja o no embona dentro de lo que se está planteando, ¿no? Claro, o que te alejan ya de, digamos, de tu... Sí, como que ya es un bagaje. Ándale, como que ya estás. O sea, finalmente si le buscas, todo va a tener un porqué y a lo mejor podrías meterlo, pero tú mismo o ustedes mismos lo van a sentir forzado. Sí, es lo que le Ya es algo. ya sería como más forzar e intentar meter eso y cuando pues no es necesario. Exactamente, porque a lo mejor ya sea que o tu entrevistado empezó a hablar de cuando comía de chiquito en McDonald's y de pronto no tiene nada que ver con lo que estás tratando de conocer de ese sujeto, o tal vez alguno de los investigadores hizo una pregunta que no tenía mucha pertinencia y perdieron tiempo y a lo mejor no era tan necesario. Cuando construyen sus categorías se dan cuenta que no era tan necesario. Entonces, para eso sirve justamente la triangulación, porque a veces cuando alguien entrevista, o sea, si te toca ser el entrevistador, pues tú vas a sentir que todo es altamente interpretable, que no te puedes perder un solo segundo de lo que dijo, que todo lo estaba relacionando con el tema de, en su caso, violencia, y no siempre es así. Por eso es que la revisión de la información se hace desde varios ángulos, ¿no? Sí, si no, ya seguiríamos por las ramas. A menos que las ramas de verdad tengan que ver, pero sí, muy buena pregunta, exacto. Así es como se trabaja la triangulación. Ok, bueno, pues esa era mi duda dentro de lo que vimos ahorita. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, háganse sentir. Si están todavía por acá, prendan su cámara o participen en algo. Pongan algo en el chat. Sí, profesora, todavía andamos aquí. Yo todavía también. Ok. ¿Y todos los demás? ¿Si están o no están? Bueno, pues entonces vamos a tener que cambiar las condiciones de la clase. Ok, Kenia, Jacqueline y Jessica sí están. Bueno. Ok, bueno, según yo, la segunda parte debería estar por aquí, pero no la encuentro. Entonces vamos a ver las categorías inductivas, que justamente es lo que van a tener que hacer también ustedes. Hubiera estado bueno ver el otro, pero no lo veo. ¿Ustedes lo ven? Ay, aquí está, segundo video. ¿Ya lo ven? Sí, ¿verdad? Hola maestras y maestros, investigadores e investigadores y personas en general. Mi nombre es Alejandro Duarte y en esta ocasión te voy a compartir el segundo video de teoría fundamentada.
Si ocupas más información, si ocupas asesoría de tesis, diseño de instrumentos, diseño de investigación, validación de instrumentos, puedes contactarme en professionalresearch.org. En el primer video ya hablamos sobre la teoría fundamentada. El primer video te aparecerá en una etiqueta o al final en una miniatura de este mismo video. En esta ocasión vamos a hablar de la codificación. La codificación es un proceso relevante en la investigación cualitativa. Codificar va a ser a una porción de texto, a un segmento de texto, agregarle una etiqueta. En este caso, etiqueta voy a poner. Lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, es seleccionar esa proporción de texto y darle una etiqueta, en este caso, que defina esa proporción de texto, y regularmente la definición del texto va a aparecer aquí mismo, de contenido, un concepto dentro de este mismo texto. Todo esto en toda nuestra información o texto que tengamos. Entonces, la codificación, por tanto, es el proceso de sistematización de la información. Tú vas a ordenar y le das pauta que tenga orden tu información para poder comparar los segmentos. ¿Qué es sistematizar la información? Tener cientos de etiquetas, eso sí es verdad, pero estas etiquetas van a tener no solo una proporción de texto. A lo mejor la etiqueta ciencia puede tener 35 proporciones de texto, la etiqueta, en este caso, que le vamos a llamar código en investigación, pedagogía, puede tener otros 30. Y los vas agrupando, todos esos, digamos, proporciones de textos, el software te los agrupa dentro de cada código o etiqueta. Entonces, todo este proceso de comprensión te va a ayudar a generar lo que le llamamos una comprensión analítica de tu texto, no una comprensión del texto como tal. Cuando generamos la comprensión analítica, por lo tanto, podemos hacer los primeros memos, que les vamos a llamar notas analíticas preliminares. Por lo tanto, los memos encajan en los datos como categorías analíticas tentativas. ¿Qué es un memo? ¿Qué es una categoría? Una categoría es una etiqueta, igual a un código, pero esta categoría es más amplia, más abstracta y, digamos, abraza a varios códigos. Las categorías se van uniendo o repeliendo o contradiciendo de acuerdo a la interpretación de los datos. Por lo tanto, las categorías se van haciendo, en este caso, cada vez más teóricas, y nuestro trabajo siempre va a culminar, en la teoría fundamentada. ¿Qué buscamos llegar? Buscamos llegar a la saturación teórica. ¿Qué tenemos que hacer? De 20 a 30 entrevistas a personas. Incluso a cada persona la puedes entrevistar 2 o 3 veces. ¿Cuántas veces lo tienes que hacer? Este es un número, por así decirlo, que puede mencionar, en este caso, Katy Charmas, pero es invariable porque el fin es llegar a la saturación teórica, aunque la recomendación sí te lo puedo decir, unas 20 entrevistas cuando menos, que te van a generar, por lo tanto, 20 ciclos. Ahorita vamos a hablar de los ciclos. ¿Qué debemos de hacer? Tener una mente abierta para las escenas que estamos estudiando, para entrevistar y aprender lo más posible de los participantes. Hay que exprimir su información. Por lo tanto, la teoría fundamentada inicia en los datos. Por eso entrevistas. No podría ser una observación, porque ya no serían los datos de otros sujetos, no serían tus datos, tus observaciones, tus interpretaciones. Y lo que buscamos es interpretar al otro. ¿Ok? La base de datos se construye regularmente con nuestras observaciones, nuestras interacciones y material sobre el tema de estudio. Ojo, cuando digo nuestras observaciones, es nuestras observaciones de las entrevistas, que va a ser la sistematización, no la técnica de observación y anotación como tal, aunque también puedes combinar de cierta manera observación y entrevista. Por ejemplo, si estás haciendo el entrevistado se puso nervioso, el entrevistado pone una cara diferente cuando contesta esto. Cosas que pueden variar, pero la esencia es entrevistas. La teoría fundamentada tiene sus pautas y son específicas para hacer este proceso. Entonces, por eso te digo, 20 ciclos, que es recolectar la información, realizar la entrevista o el dato que vas a utilizar. Luego, codificar. Cuando digo codificar, estoy hablando
voy a poner una S aunque me salga fea, sistematizar, codificar, hacer memos. Toda la codificación, aquí viene codificación, sistema, análisis, etcétera. Y aquí, donde no pongo nada, digamos en esta línea azul, está ya tu reflexión. Comparas con la base teórica que existe, aquí ya puedes empezar a meter teoría y vuelves a tomar una decisión, hacer otro muestreo teórico. El muestreo teórico es la decisión, si vuelvo a entrevistar al mismo sujeto para que me dé más información, lógico, con nuevas preguntas, o genero una nueva entrevista para otro sujeto. ¿Cuántas entrevistas debo hacer? Un proceso de 20 ciclos mínimo, y eso te va a llegar, te va a ejecutar una teoría. Vas a ir reafirmando y refinando cada vez más la teoría. Ese es el proceso. El proceso cíclico es la clave. Hay autores, la teoría fundamentada clásica es una codificación abierta, luego una codificación axial y una codificación selectiva. Esta es la teoría, digamos, lo más clásico de Glaser, lo más clásico. Codificación abierta es lo más amplio posible, que pueden salir cientos de códigos. Codificación axial, la codificación axial es técnicamente la construcción en categorías. Por ejemplo, tienes 1, 2, 3, va a poner 4, 5 códigos, los dibujo así de esta manera. Bien, déjalos pongo de este lado, porque regularmente allí pongo mi rostro a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3 códigos. Estos códigos son abiertos. Axial es cuando los agrupas, o dos códigos muy parecidos los unes, pero eso lo explicaré, digamos, en software de manera más clara. Y selectiva es cuando acá tienes otro grupo de códigos y ves cómo se relacionan las categorías, por así decirlo, de manera sencilla, aunque no hay nada sencillo en explicar metodología. El diseño de la investigación como método de la teoría fundamentada es cuándo utilizar este método. Cuando deseas estudiar un proceso. Ejemplo, cómo los estudiantes se desarrollan como escritores. Tú quieres estudiar un proceso de algo, es algo que te puede ayudar a desarrollar teoría. Cuando quieres ampliar o construir alguna teoría, cuando quieres, por ejemplo, ampliar la teoría de la neurodidáctica en la educación de X puntos. Cuando la investigación se basa en los datos y es el método con más rigor en la investigación cualitativa. Esas son algunas situaciones. Tipos de diseños. Dentro de los métodos hay diseños. Entonces, los diseños, en este caso, tenemos el diseño sistemático. Este va asociado a procesos rigurosos educativos. Ojo, rigurosos. Diseños emergentes. Cuando quieres modificar la teoría con nuevos datos en una emergencia constante. Diseño constructivista. Más interesados en los puntos de vista, valores, creencias, sentimientos o ideologías de los individuos. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú? De acuerdo a tu tipo vas a ir descubriendo. Las características clave, sin importar el fin o el diseño de tu investigación, siempre hay que enfocarte en el proceso. Hay que hacer el muestreo teórico, que es la información cíclica. Siempre tienes que estar comparando constantemente los datos. Entrevista 1 con entrevista 2. Cada ciclo te da comparaciones nuevas. Una categoría central. Tenemos que, después del final, van saliendo categorías. Vamos a encontrar la core category o categoría central o categoría nuclear. Y esta va a emerger de los memos, es decir, de esta comprensión analítica. Entonces, cuando logras todo esto, estás generando la teoría, el análisis de las relaciones de las categorías nucleares con las demás categorías, te ayudará a desarrollar la teoría. Entonces, los memos son los fundamentos que están generando bajo un sistema. Entonces, tenemos que llegar a la saturación. Aquí lo dice, primera entrevista, categorías preliminares. Segunda entrevista, refinar las categorías. Tercera entrevista, volver a refinar cada vez más las categorías. Y por último, hasta que existe una saturación de categorías. ¿Qué quiere decir? Que no te salen más categorías por más entrevistas que tú estés haciendo. Entonces, este es el camino a la saturación teórica. No puedes llegar a hacer un método teórico, en este caso de teoría fundamentada, si no logras la saturación. Por ello, se recomienda 20 a 30 entrevistas para que logres esta saturación.
¿Cuántas categorías? Se recomienda de 8 a 10 dependiendo de la cantidad de tu información, por lo tanto, y la categoría central va a ser la base para que tú escribas tu teoría. Ajá. Las otras categorías que van a estar ya, digamos, moviéndose alrededor de tal, son, digamos, te ayudan a generar algo. Te voy a enseñar un esquema bastante interesante. Para que sea más visual, las categorías, ¿cómo se relacionan? Mira, esta es una red que yo importé de Atlas-T a otro software. Y aquí está la categoría nuclear. Esta categoría es por colores. Aquí hay otra categoría. Y estas son categorías. Miren, estas que tienen son categorías. Acá existe otra. Pero lo importante es esta categoría central, que la voy a poner de azul. Y cómo se relaciona con las demás categorías. Y todos estos puntitos me ayudan a explicar. Entonces, por ejemplo, mira, allí si yo pongo estos, cómo se relaciona todo. Esta es la categoría central, porque si yo la muevo, ya la moví, me altera a todo el sistema. La categoría central te altera a todo el sistema, no solamente te va a dejar, digamos, un movimiento. Entonces, cuando tú estás trabajando con categorías, mover la categoría te va a alterar todo el sistema. Y esa categoría regularmente tiene una característica. Aparece constantemente en la información. La explicación es una relación lógica. El nombre o frase que tú le vas a dar a la categoría es claro y el nombre de la categoría ofrece un poder explicativo. Entonces, ¿cuántas categorías? De 8 a 10, pero una central. Aunque pueden aparecer más categorías, claro está. Entonces, sí. Aquí está un proceso de investigación que es general. Aquí está un cuadro de congruencia metodológica y es donde me voy a quedar. En este punto me voy a quedar porque voy a explicar después este. Este es un esquema que nos va a ayudar a entender lo que he explicado en estos dos videos. Estas dos imágenes las voy a compartir y 3 diferentes formas de teoría fundamentada clásicas de estos 3 autores, de Cathy Charmas, de Glaser, de Strauss y de Corbin, que nos muestran cómo hacer teoría fundamentada. De mi parte sería todo, recuerda. Continuamos con este cuadro de congruencia metodológico en el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte. Bueno, si quieren, entonces les dejo aquí en el chat ¿dónde está el chat? Aquí está. La liga del canal de este doctor. Y ya nada más ven por favor el tercer video. Y pues para la próxima clase, pues se siguen acumulando los puntos menos. Si no me presentan ya todos sus antecedentes, pues ahora sí ya se irá generando para la puntuación final. ¿Sale? Entonces, ¿me pueden decir los nombres de los que sí presentaron hoy sus antecedentes, por favor? Jessica Mariela Zamudio Martínez. Jessica Zamudio. Kenia Miroslava Pelcastre, me parece. Juan Armando Mata. Ajá. Jessica Martínez. Ajá. Y Jennifer Delgado. Jennifer, ¿qué, perdón? Delgado. Ok. Muy bien. Bueno, ustedes ya no van a tener este punto menos sobre el trabajo final. Los demás sí. Entonces, para la próxima, pues espero que ahora sí ya traigan sus antecedentes y nos vemos el día sábado. De todos modos, pues atentos, por favor, ahí al Classroom, ¿sale? Porque voy a dejar ya nuevas lecturas, ¿ok? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, cuídense, que tengan bonita tarde. Sí, hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias. Bye.